El Reino Unido vive su momento más complicado entre la crisis sanitaria, el Brexit y la nueva cepa que se originó en su territorio. La administración de Boris Johnson está obligada a sortear esta prueba de fuego para poder demostrar su lugar no solo en la geopolítica actual, sino también en sus aspiraciones en la carrera hegemónica, de la mano del aliado que considere más relevante. Antes de ver el complicado ambiente que vive el Reino Unido y que podría tocarle pasar también a otras naciones, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Las autoridades británicas decidieron imponer la tercera cuarentena nacional en Inglaterra para impedir la propagación de la nueva cepa del virus procedente del propio Reino Unido, según declaró el primer ministro británico Boris Johnson. En Inglaterra debemos entrar en una cuarentena nacional, lo que es una medida bastante dura para contener esta variante del virus. Eso significa que el gobierno vuelve a ordenarle a ustedes que se queden en casa, dijo Johnson en su discurso ante la nación. La cuarentena durará al menos 7 semanas, mientras que cualquier relajación, si resulta adoptada, entrará en vigor a partir recién del 22 de febrero. A los ciudadanos se les permitirá salir de la casa solo por propósitos esenciales, es decir, para comprar bienes de primera necesidad, ir al trabajo si no es posible trabajar a distancia, hacer ejercicios físicos, recibir la asistencia médica o huir de la violencia doméstica. Además, los centros docentes tendrán que volver a la enseñanza a distancia. El único grupo con el derecho a asistir de manera presencial a las escuelas y colegios son los hijos de trabajadores clave, es decir, de médicos, agentes de policía, trabajadores sociales, bomberos y otros. Recordemos que el pasado 19 de diciembre, las autoridades sanitarias del Reino Unido confirmaron la presencia en el sur del territorio británico de una nueva cepa que se propaga con más rapidez y, según las estimaciones iniciales, podría ser un 70% más contagiosa. Si bien no hay evidencias de que esta mutación repercuta en la gravedad de los síntomas, la tasa de letalidad, la respuesta de los anticuerpos o la eficacia de la vacuna. Desde entonces, se confirmaron casos importados de la nueva cepa en más de 20 países. Numerosos países suspendieron los vuelos provenientes desde el Reino Unido para evitar la extensión del virus. Sin embargo, hace escasos días llegó a Estados Unidos y el día de hoy se confirmó su aparición en países como Perú. Ante este panorama, el gobierno británico exigiría un diagnóstico negativo en una prueba PCR a la mayoría de nacionales y extranjeros que viajen al Reino Unido, según declaró el ministro de Transporte, Grant Shapps. El requisito se introducirá en Inglaterra la semana próxima y lo antes posible en Escocia, mientras se negocia su aplicación en el resto de naciones británicas, esto es, Gales e Irlanda del Norte. Ya están en vigor medidas sustanciales para prevenir la importación de casos del virus, pero debemos tomar la precaución debido a las nuevas variantes del virus que se están desarrollando internacionalmente, indicó el ministro en un comunicado. Transportistas y otros viajeros asiduos quedarán exentos de este último chequeo, que debe realizarse hasta 72 horas antes de viajar hacia Inglaterra. Shapps justificó la medida en el riesgo, en particular, de que las vacunas sean menos efectivas frente a la cepa detectada en Sudáfrica. La nueva variante sudafricana inquieta a los expertos porque podría no responder o no funcionar de igual forma y no podemos arriesgarnos, dijo a los medios. Los asesores científicos del gobierno de Boris Johnson han negado hasta la fecha que haya indicios de que los antídotos contra el virus pierdan efectividad frente a las altamente transmisibles nuevas cepas del virus, ya sea la británica o sudafricana. Lastimosamente, Londres está oficialmente en estado de alarma ante el inminente riesgo de lo que se desborde en el Sistema Nacional de Salud, NHS por sus siglas en inglés, ante la galopante propagación del virus. El alcalde de la ciudad, Sadiq Khan, declaró la crítica situación de emergencia en un mensaje grabado en video que se emitió por televisión y en redes sociales este viernes 8. He tenido que declarar el estado de emergencia debido a la amenaza que el virus representa para nuestra ciudad, que ha alcanzado un punto crítico, confirmó el alcalde del Gran Londres. La incidencia de diagnósticos positivos supera los 1.000 casos por cada 100.000 residentes en la capital británica. Y los hospitales podrían quedarse sin camas libres en 2 semanas, de acuerdo con datos municipales.
Nuestros hospitales corren el riesgo de desbordarse y la cruda realidad es que nos quedaremos sin camas para pacientes en las próximas 2 semanas si la propagación del virus no se ralentiza dramáticamente. Instó Khan. Los poderes políticos del edil y exministro laborista son muy restringidos y su margen de acción se limita al transporte público, donde ya impuso previamente el uso de la mascarilla y otras restricciones sociales. Ahora insta a su antecesor y jefe del gobierno del Reino Unido, el conservador Boris Johnson, a extender la obligación en toda la nación. El alcalde pide también el cierre de los centros religiosos, o, al menos, la suspensión de las misas y las oraciones en congregación durante el confinamiento, aunque se restauró esta semana. Este es el tercer periodo de cuarentena que Johnson ha declarado en Londres y en el resto de Inglaterra desde que estalló la crisis sanitaria en marzo. Los críticos datos de contagios, hospitalizados y decesos se atribuyen a la nueva variante, denominada B117, que se ha propagado incesantemente desde Londres y el sureste de Inglaterra al resto de las naciones británicas. En todo el Reino Unido se confirmaron 68.053 nuevos casos este 8 de enero, que acercan a los 3 millones del total de positivos desde enero del 2019. Más de 31.000 pacientes están ingresados en un centro clínico, incluidos casi 3.000 que requieren ventilación mecánica asistida. Además, este viernes 8 se registraron 1.325 pérdidas humanas que habían dado positivo en pruebas de virus en los 28 días anteriores. Es la cifra diaria de decesos más elevada desde principios de la crisis sanitaria y eleva 79.827 el total de pérdidas humanas por COVID confirmadas oficialmente en el Reino Unido. Curiosamente, mientras esto se vive en el Reino Unido y marcando la separación causada por el Brexit, se vive un panorama diferente en la Unión Europea. Y es que Bruselas renovó su contrato con las farmacéuticas Pfizer y BioNTech para comprar 300 millones de dosis adicionales de su vacuna contra el virus, además de los 300 millones de dosis ya acordados, según declaró la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Como saben, ya tenemos acceso a 300 millones de vacunas de Pfizer a BioNTech. Hemos acordado cambiar el contrato y ahora podremos comprar 300 millones de dosis adicionales de esta vacuna, dijo von der Leyen a la prensa. Señaló que 75 millones de dosis de nuevo lote deberían ser suministrados en el segundo trimestre de este año y las demás dosis en el tercero y cuarto trimestre. Von der Leyen añadió que la dosis de las vacunas, la compra de las cuales ya fue pactada, serán suficientes para vacunar a más del 80% de la población de los países miembros de la Unión Europea. Tenemos que vacunar a tantos europeos como sea posible y lo más rápido posible, indicó. El 21 de diciembre del 2020, la vacuna Pfizer a BioNTech fue aprobada para el uso en el mercado interno de la Unión Europea y el 27 de diciembre comenzó la vacunación masiva. El 6 de enero de este año, el regulador de la Unión Europea autorizó el uso de la segunda vacuna desarrollada por la compañía Moderna. El contrato con esta empresa prevé la compra de hasta 160 millones de dosis de su vacuna. La Comisión Europea también firmó acuerdos para el suministro de vacunas de AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi GSK y CureVac. Los contratos alcanzados permitirán a los Estados miembros de la Unión Europea recibir cerca de 2.000 millones de dosis de vacunas de diferentes empresas. Y es este el tenso panorama que se vive en el Reino Unido, su primera prueba de fuego, lejos de la Unión Europea, y con una clara mezcla entre la crisis sanitaria actual y la situación geopolítica que estamos viviendo. Ya para muchos analistas, esta es la primera prueba fuerte que debe sortear Londres de cara a un lugar en la carrera hegemónica y en sus pretensiones a futuro en esta cambiante geopolítica. Para muchos analistas incluso, se habla de que Boris Johnson está jugándose el futuro del Reino Unido como una de las potencias más contundentes en el panorama geopolítico del futuro. ¿Qué opinas tú? ¿Podrá la administración de Boris Johnson salir airosa de esta primera prueba? ¿Y cuál será la acción que tomará la Unión Europea si ve que el Reino Unido necesita ayuda? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.